¿Qué tal, amigos? Buenos días. Esto es Destino 2016. Bueno, pues podría llamar mi casa con un gran amigo, el rector de la Universidad Iberoamericana, el padre Fernando Fernández Fong. ¿Cómo estás, padre? Don Enrique, muy buenos días, tengas tú. Un saludo fuerte y cariñoso a toda tu audiencia, a todo tu auditorio. Me da mucho gusto tenerte aquí en nuestra universidad, especialmente en este día, en donde tú no dejas de trabajar. Entonces, te agradezco mucho que hayas tomado la deferencia de estar aquí en tu casa, como bien lo has dicho. Bueno, pues aparte de la estimación y admiración personal que te tengo, pues hoy creo que es una de las grandes noticias del año. El presidente Peña Nieto mandó una iniciativa para el matrimonio igualitario y además, algo que está muy importante, una nueva acta de nacimiento para reconocer la identidad de género, porque hay hombres que con operaciones se han vuelto mujeres y viceversa. Entonces había una confusión sobre, no podían tener el mismo nombre. En este acto habré de firmar una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. Es decir, que los matrimonios se realicen sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, de discapacidades, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de género o preferencias sexuales. Pero finalmente pues ya es una iniciativa. ¿Qué te parece a ti? Mira, en primer lugar me parece muy interesante y sorprendente, porque el presidente de la República de pronto dice una cosa y luego dice otra. Ya lo veíamos con las drogas, si tú recuerdas, con la marihuana, que dijo que jamás y que sus hijos, y ahora resulta que a lo mejor sí, ¿verdad? Que a lo mejor habría que impulsar esa iniciativa de legalización de la marihuana, cuando menos para uso medicinal. Y acá es una iniciativa, y me parece interesante, porque yo creo que estamos en una realidad cada vez más compleja. O sea, no podemos estar solucionando los graves problemas de este cambio cultural tan fuerte con medicinas del siglo pasado. O sea, sí estamos asistiendo a una transformación tan radical de toda la sociedad. No podemos estar usando categorías que ya ahora han cambiado y que no responden a la realidad presente. Pero eso es un problema complejo, porque lo mismo podríamos decir del Evangelio. O sea, son categorías de hace 2000 años, no del siglo pasado. Y sin embargo tiene una vigencia. ¿Por qué? Porque son categorías que se han ido adaptando a la realidad presente, y esa es su fuerza. Entonces me parece que la propuesta, si es aceptada y pasa por el Congreso, por el Senado, por la Cámara de Diputados, pues va a romper un hito en la República Mexicana y va a tener mucha oposición. Yo no sé si pueda pasar o no pueda pasar, pero si viene desde la República, desde el centro, desde el Congreso, pues de alguna manera los estados tendrán que someterse a esta nueva disposición. Fíjate que este día los tres principales periódicos de Estados Unidos, todas destacan esta iniciativa del presidente. Y hay una frase que se me quedó prendida. Lo que hizo Peña Nieto es un hito en la historia de este país. Un país eminentemente católico, conservador, donde parecía imposible que pudiera promulgarse una ley de esta naturaleza. Sí, yo definitivamente te digo, nunca me imaginé yo del presidente que pudiera hacer eso, ¿no? Y ser reconocido por Estados Unidos, por 3 de los principales diarios, pues me llama la atención positivamente, ¿no? Y sí creo que ha tenido valor el presidente para hacer lanzar esta iniciativa de ley.
pero yo creo que de alguna manera las leyes tienen que responder a las realidades a las que quieren servir. A final de cuentas, la ley, ¿qué hace? Regular comportamientos de la vida en sociedad. Entonces, nadie puede negar la existencia de personas que han optado por cambiar de sexo o por afirmarse de alguna manera con otro sexo y no con el que originalmente nació. Hablaba yo contigo hace algunos meses sobre, ahora que dices que todo está cambiando, hablábamos de los cambios que ha iniciado el Papa Francisco en la Iglesia Católica, que muchos han dejado sorprendidos a más todavía. Yo creo que él se da cuenta de que la Iglesia necesitaba abandonar pues de viejas leyes, moldes viejos, que ya no esquemas encajaban, viejos que ya no responden en la época moderna, ¿no? Eso. Ahora, la Iglesia, ¿cuál es la posición de la Iglesia? En este caso de los jesuitas. Mira, a mí esto que mencionas del Papa Francisco, sin duda que ha sido también un hito, no solo en la historia de México, por así decirlo, por su visita y todo esto, sino en la historia del papado. O sea, me parece que el Papa está cumpliendo una función histórica que hacía mucho no veíamos cumplir a los papas. No te digo que sea el primero en cumplirla, habría que hacer un estudio de la historia mucho más complejo que este, pero ha tenido expresiones sumamente felices el Papa que han roto con esta visión tradicional y que nos han hablado como si de alguna manera nos ha abierto su corazón y nos ha dejado sacar un poco de sus deseos, de sus ilusiones, de sus propuestas. ¿Y a qué me refiero? En concreto a eso, cuando le preguntaron que qué pensaba de los homosexuales, y su respuesta fue, ¿quién soy yo para juzgarlos? O sea, si ves la densidad, primero la habilidad de la respuesta, y segundo, la densidad de la misma, está diciendo, la Iglesia no los condena. Y la Iglesia, me estoy refiriendo, como siempre lo hemos hablado tú y yo, pues es la jerarquía. O sea, Iglesia somos todos, tú, yo, todos los cristianos, ¿no? Pero normalmente se entiende por Iglesia cuando se trata de cuestiones de fe, de dogma, de legislación, entendemos a el Papa y sus obispos, ¿no? Él dijo algo muy importante sobre los que están excomulgados. Dijo, nadie tiene derecho a condenar para toda la vida a una persona. Claro.